Bueno, habíamos hablado de los efectos, pero hay otro de los efectos que quisiera tener en cuenta, que es lo siguiente: el cambio de comportamiento, digamos, en los niños, el cambio de comportamiento de los adultos que se convierten de cuidadores a abusadores, produce en el niño una pérdida del equilibrio y causa importantes distorsiones, ¿sí?, que podemos observar en la relación que el niño luego establece consigo mismo y con su entorno. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las más frecuentes son el miedo, que aparecen estos efectos, digamos, ¿y miedo por qué? Por las amenazas recibidas del abusador. Sienten culpa. Es increíble la culpa que siente el niño, niña o adolescente abusado. Con los chicos que yo he tratado, digamos, es una de las cosas más difícil de sacar, ¿no? Sienten culpa por no haber podido impedir el abuso y por las consecuencias que puede tener para él y su familia develar el secreto. Esto también trae alteraciones de la identidad, distorsiones en lo que creen acerca de sí mismos. Hay que hacer un trabajo terrible con los niños o adolescentes que han pasado por situaciones así, porque ya, digamos, ¿qué noción tiene de él? Él fue el culpable, él permitió el abuso, no hizo nada para impedirlo, su familia a veces le puede echar la culpa o no lo entienden. Entonces, ¿qué identidad puede construir el niño sobre sí mismo? ¿No? Una falta de confianza en sí mismo total, ¿no? Y después también se generan muchos trastornos en la vinculación con los adultos. Le cuesta muchísimo después vincularse. Ha perdido confianza en el adulto, en aquel que, como decíamos antes, pasa de cuidador a abusador. Lo invade la desconfianza y altera los modos de acercamiento, ¿no? Ya sea con conductas huidizas o bien provocadoras. Estos aspectos constituyen la causa principal del trauma, porque distorsiona, ¿sí?, el concepto que tienen de sí mismos. No solo eso, distorsiona la visión del mundo y de las capacidades afectivas. Dentro de todos estos efectos que estamos viendo, lo he visto en muchos de los casos que he atendido. Chicos que, digamos, en la adolescencia o frente a un disparador deciden contarlo. El caso al que hago referencia, en este caso, el familiar a quien se lo cuenta le cree, enseguida busca ayuda, pero en el tratamiento y en la restauración, en ese proceso con este adolescente, se veía todo esto: miedo, culpa, el hecho de no querer acercarse a los adultos, generó en esta chica un miedo, digamos, en el sentido de cuando se cruzaba a lo mejor con un joven, iba en la vereda, ella iba sola caminando, venía en sentido contrario un joven, ¿no? Nada que ver. Automáticamente ella cruzaba porque tenía miedo que algo le pasara, ¿no? Cualquier adulto joven que le dijera algo, ya ella se retraía, no quería acercarse. Costó muchísimo trabajar con ella en este sentido, ¿no? Digamos, pudimos trabajar, pudimos sacar toda esta culpa, todo este enojo, toda esta bronca, y en ella pudimos ir viendo cada una de estas etapas con esta persona que era amiga de la familia, que se había aprovechado de esa confianza, la había seducido con favoritismo, con cosas, y había llegado a abusar de ella con material pornográfico y cosas que le pedía hacer a ella con él. Pero, digamos, el miedo, la culpa, la alteración, los trastornos de vinculación con adultos son efectos que cuesta muchísimo trabajarlos y sacarlos. Sigamos. Ahora, digamos, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, digamos, estos son los casos, estas son las maneras en que podemos ver los efectos, cómo es la dinámica abusiva,
cómo es que se da, qué es lo que pasa con el niño, qué es lo que pasa con el entorno, pero cómo podemos intervenir nosotros, ¿no? Quizás tenemos intervención generales y específicos. Estar actualizados sobre la problemática, fundamental. Trabajar estos temas en la escuela, en casa y en la iglesia. En la iglesia, desde el área del Ministerio de Niñez, los trabajamos una vez al año, siempre, todos los años, hace ya un par de años que empezamos a tocar estos temas, ¿no? Digamos, hay un lugar que quizás la iglesia tiene que ocupar en lo que es la educación. Una de las mejores maneras es que el niña y adolescente esté informado, conozca, sepa que puede hacer. Generalmente cuando lo que hemos visto en la práctica es que cuando un niño frente a una, digamos, situación que se puede dar de abuso, sale corriendo, pide ayuda, por ejemplo, no sé si es en el colegio, en la casa, automáticamente el abusador desaparece, no intenta de nuevo, ¿no? Es una manera de ahuyentarlo. Estar atento a las señales físicas o de conducta. Esos son los niveles de intervención generales y específicos, digamos, a través de entrevistas, observando, de ser necesario derivar, pedir ayuda. Si hay algo que yo estoy sospechando de que pasa, pedir ayuda, ver con un profesional, cómo hacer la denuncia. Lo primero es brindar contención al damnificado y ofrecer, digamos, modelos alternativos. En cuanto a lo que dice del damnificado, hay algo que es muy importante. Si yo recibo, digamos, un relato de un niño, niña, adolescente, que me está diciendo que está siendo abusado, lo primero que yo tengo que hacer es intervenir y poner a resguardo a ese niño, ¿no? Investigar, ver dónde es que está sucediendo, quién es el agresor, quién es el abusador, cómo se da el contacto con esa persona para sacarlo de esa trampa abusiva en la que está siendo sometido el niño, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es eso, ¿sí? Y ofrecer modelos alternativos también. Yo hice, a ver, Carlos, la que sigue. Yo puse acá algunas frases que tienen que ver con víctimas de abuso, donde ellas han podido escribir luego de este proceso de develamiento, donde han recibido ayuda, donde han empezado un proceso de restauración, de sanidad, un proceso terapéutico. En el sentido de que los puse acá para que vean que, digamos, hay maneras de intervenir y cuanto antes mejor frente a situaciones como esta, y porque, digamos, pueden salir adelante. Acá hay una de ellas que decía, hay veces que no puedo creer todavía que ya pasó toda. Mi familia me creyó y yo siento que me saqué un peso terrible de encima. Estoy libre, soy libre. Si bien pudo contarle, puede tener otras consecuencias, el haberlo contado y que su familia se sacó ese peso, esa carga. Otra más dice lo siguiente, aunque muchas veces me acuerdo de lo que me pasó, es cada vez más esporádico. Hay días en que no pienso en él y todo el daño que me hizo. Por momentos hasta creo que soy normal. Estos pensamientos que decíamos intrusivos, que aparecen, esos flash de lo que vivió cuando hablábamos del estrés postraumático, es lo que menciona ella, ¿no? Fueron cada vez más esporádicos, no tan seguidos, ¿no? No tan frecuentes. Y hay días que justamente piensa en esa persona, en ese agresor y todo el daño que le causó. Y esto que dice que por momentos que creo que soy normal, tiene que ver que las personas, los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados,
una de las consecuencias y de los efectos es que queda no solo esta culpa, miedo que tenía, sino que esta estigmatización, ¿no? Vos fuiste abusado, como que muestra que hay algo, persona como que es normal, y ellos lo sienten de esta manera, por eso lo está expresando. Y esta es alentadora que dice, me gustaría llegar a todas las chicas a las que les pasó esto y decirles que hay una esperanza, que pidan ayuda, que si alguien no les cree, que no se callen, que griten si es necesario. Alguien las va a ayudar y que sepan que de esto se puede salir. La vida continúa. Digamos, este sí es un mensaje esperanzador. Esperanzador en el sentido, mira, contalo, no te calles, porque, digamos, el contarlo y no callar es la primer parte para empezar este proceso que ella dice se puede salir. Es el primer paso de un proceso de restauración y de sanidad, ¿no? Y que alienta a seguir. De esto se puede salir, la vida continúa. Cuanto más, digamos, nosotros como creyentes, cuanto más un mensaje aún más esperanzador, ¿no? Teniendo a un Señor, a un papá que restaura, que sana y que está acompañando en todo este proceso de restauración. Digamos, se puede salir, a pesar de todos estos efectos, a pesar de lo arrasador que es esta situación traumática del abuso, se puede salir buscando ayuda, ¿sí? Y hablando hasta que me escuchen y no quedarme callado. Es dificilísimo. Muchos no pueden hacerlo. No es que no quieren, no pueden. Están atrapados. Y poder crear un ambiente, un entorno propicio cuando, digamos, estamos viendo algún indicador que nos hace sospechar, que nos hace estar en alerta, crear un ambiente propicio, un ambiente de empatía, de escucha activa, para que esa persona pueda contarnos y ahí empezar ese proceso de sanidad y restauración. A ver, siguiente. Yo acá dentro de lo que tiene que ver con esta orientación para la acción, dejé una lista de qué hacer cuando a veces estamos frente a un caso, quizás a lo mejor no es alguien allegado a nosotros, pero es un vecino, es alguien que nos contó, alguien que nos está pidiendo ayuda, quizás no es algo que está pasando con alguien cercano a nosotros de nuestra familia, pero podemos ayudar, ¿no? Entonces, hay teléfonos y lugares donde pedir ayuda. ¿Crees que un niño o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual? Hay un 0800 que es una línea gratuita, a cualquier día, a cualquier horario uno puede llamar. Hay lugares de asistencia y derivación, hay una línea 102, un 0800 que es el programa de víctimas contra las violencias, hay un 137 que protege a las víctimas contra las violencias, hay una línea 144 que también es la violencia contra la mujer. Hay muchos centros de acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La denuncia se puede hacer en comisarías, en la comisaría de la mujer, en fiscalías penales o unidades especiales, en juzgados penales y familia, y en asesorías y en defensorías de menores. La lista es extensa, pero hay algo que yo tengo que aclarar que también es importante. Muchas veces no es la misma cantidad de lugares de atención según los distritos, ¿no? Digamos, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, quizás está más extendido todos estos centros de asistencia. Generalmente, a veces si pasa en Gran Buenos Aires, en provincia, es más difícil encontrar todos estos centros a donde uno puede asistir. Algo importante que quiero destacar, yo cuando hice este programa de especialización en violencia familiar, una de las prácticas la hice en la ex Casa Cuna, en el Hospital Pedro Elizalde. Tienen un servicio de violencia familiar excelente, los profesionales, el cuidado que se tiene, digamos, si uno llega al hospital, digamos, con una sospecha
en la guardia ya están preparados para la derivación al personal, a los profesionales que se encargan de estas situaciones. No figura acá en la lista, pero es un lugar donde uno puede buscar atención. Con respecto a esto, a mí me pasó de recibir un caso en nuestra iglesia eh, de una niña que había sido abusada sin contacto físico, así sin penetración. Ella lo cuenta después al padre y la madre, y ellos son los que vienen conmigo y la niña a buscar ayuda. Eh, en esa oportunidad, eh, digamos, los padres enseguida le creyeron, estuvimos trabajando con la niña, yo le dije si conocía a la persona, él conocía a esta persona, había tenido contacto con esta persona que había agredido a la niña, y él quería, digamos, digamos, porque lo que pasa es lo siguiente, generalmente cuando es el agresor, es a lo mejor o un profesor, o un maestro, o un líder, donde uno recibe este relato de la víctima que fue abusada, no es generalmente una sola la persona que fue abusada. Yo le dije, digo, bueno, van a tener que hablar un poco más, ver el entorno de esta persona, advertir de esta situación y ver de hacer la denuncia, porque digo, con esta niña no fue la única, segura que debe haber otras, y es probable que si no lo paran pueda haber a futuro con otras. Esta persona, el padre de la niña, fue a hacer, esperó habló con esta persona, con quienes eran sus líderes. Bueno, no se hizo nada, él fue a hacer la denuncia y fue a la comisaría. Y lamentablemente pasó lo que no debería pasar, lo llevaron de un lado, no, acá no se toma esta denuncia, tiene que ir a otra comisaría, tiene que ir a otra jurisdicción. Conclusión, digamos, eso ya directamente, digamos, es volver a victimizar a la niña en esta situación donde, digamos, me creyó mi familia, quiero hacer la denuncia, quiero seguir los pasos que corresponden y, digamos, en el lugar de autoridad donde se debe ejercer esto, no le tomaron la denuncia, lo mandaron de un lado a otro. Finalmente llegó a una comisaría de la mujer en provincia y pudo hacerlo. Pero a lo que voy es, llegar a eso, en el medio tuvo que explicar no sé cuántas veces lo que había sucedido hasta que finalmente alguien lo escuchó, se sentó, tomó la denuncia, ¿no? A eso me refiero en estos, con los lugares que estábamos poniendo acá como para buscar asistencia, derivación o hacer la denuncia. Siguiente, Carlos. Eso ya para concluir, el abuso siempre produce consecuencias físicas o psíquicas. No debemos guardar silencio o ser indiferentes frente a una situación sospechosa o manifiesta del abuso sexual. No debe ser tolerada o justificada. Y por amor a los niños, niñas y adolescentes tenemos que involucrarnos. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a guardar, conservar, cuidar y retener integralmente la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. El reto más importante para nosotros como iglesia es convertirnos en un factor de protección para las víctimas de abuso sexual. Debemos asumir nuestro rol profético denunciando el abuso sexual y rompamos el silencio, saber, conocer del tema y poder estar involucrados. Hasta acá es esta presentación. Ahora seguimos con las preguntas o lo que habíamos preparado con Valeria. Muy bien. Bueno, qué tema, ¿eh? La verdad que es fuerte, nos cuesta mucho hablar, cuesta mucho escuchar, porque muchas veces uno empieza a oír esto y se va, ¿no? Se va a otro lado, apaga la tele, y esto sucede bastante seguido, ¿no? Entonces, bueno, el saber todo esto que Nancy nos estaba contando nos hace dejar de ignorar, porque muchas veces cuando ignoramos qué es el abuso, en un punto es esto, ¿no? De mirar para otro lado, aún en la propia familia, ¿no? Aún nosotros como mamás
¿sí? Aún como papás que somos los que estamos criando, siempre decimos tenemos que prevenir el abuso y el abuso se previene primeramente desde la casa, ¿no? Del saber qué Exacto. es abuso, ¿no? Yo a veces tengo personas a las cuales hablo y son abusivas y por ahí no se dan cuenta, ¿no? Desde la manera de hablar a sus hijos, desde cómo empujan, desde cómo pegan, desde contarle los problemas sexuales que tienen con su esposo o con su esposa, como decía Nancy, también una manera de abuso es escuchando, ¿no? Sí, Eh, entonces a veces decimos el abuso está lejos, pero a veces el abuso está en la propia casa. Como mamás tenemos que escuchar a nuestras hijas si nos vienen con un tema y a nuestros hijos, ¿no? Porque esto no pasa solamente en las mujeres, aunque por ahí el porcentaje exactamente. ¿no? Es más alto en mujeres que varones, pero cada vez más, hay más niños en los cuales están pasando por esto. Solamente sumar a lo que dice Nancy, que por ahí vos decís, yo pasé por esto, ya no soy una niña, pasó hace muchos años, yo casi siempre digo que el 80, por no decir el 90% de las personas que atiendo hace más de 20 años, han sufrido algún tipo de abuso y he sido la primera persona, como seguramente le pasará a Nancy, a muchas Sí, eh, personas de la pastoral de nuestra iglesia, que han dicho por primera vez que han sido abusadas y las consecuencias que trajo esto en su vida. Así que nunca es tarde para hablar del abuso, por más que hace tiempo que pasó, por más que ya no se puede por ahí, en algunos casos, ni siquiera hacer la denuncia, porque por ahí hasta murió el abusador, o pasó muchísimo tiempo y te la rechazan porque ya hace 30 años, 40 años del abuso, pero siempre es bueno poder hablar, poder decirlo, poder hablar con una consejera, con una pastora, con una asistencia psicológica en los casos que así se requiera, pero no callar, esto que decía, no hay que callarlo, ¿sí? Si está pasando en este momento, hay que denunciarlo. Si pasó hace tiempo, también para sanar uno, porque si yo no lo digo, esas consecuencias que hablábamos, tanto físicas, emocionales o aún espirituales, porque no nos permite poder exacto. disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros, porque como bien decía por ahí esa persona que tuvo que cuidar de nosotros fue nuestro abusador y a veces proyectamos un Dios también que creemos que no nos va aún Él a creer o aún Él no nos puede entender. Así que yo animo a todas las personas que están escuchando esto, las que la van a escuchar también, sí, que no se callen, nunca es tarde. A mí me emociona cuando viene alguien no sé, tengo personas que hace 50 años que han sufrido este abuso, en ese momento ni se hablaba del tema, ¿no? O también por ahí lo hablaron a alguien y las callaron porque no, de eso no se habla en las familias. La persona que abusó era una persona muy respetable, muy renombrada, y tenemos infinidad de ejemplos para decir, pero lo importante es no callar, ya sea que hace 50, 60, una vez me acuerdo una viejita, tenía, no sé, 80 y pico de años y habíamos dado una charla y yo siempre toco este tema del abuso porque, bueno, es la carga que tenemos, Nancy obviamente también, como iglesia, confesaba por primera vez que había lo que lloraba esa abuelita, ¿no? Y cómo Dios la sanó, cómo Dios la restauró en ese mismo momento. Pero mi pregunta era, ¿por qué espero tanto, no? ¿Por qué tantos años? Y ella, ¿por qué espero tanto? Porque nunca había escuchado hablar del tema, ¿no? Por eso hay que hablar del tema, Exacto. ¿no? Y Sí, 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 a aún mí me pasó eso también, sí. Con alguien que estaba escuchando, una mujer grande, y cuando doy los diferentes tipos de abuso, cómo se pueden dar, viene y me dice, después que la escuché, me dice, me doy cuenta que de mí abusaron. O sea, para ella era algo de este tío que se sentaba al lado y la manoseaba, era algo de lo más, digamos, natural. Y cuando uno lo escucha, dice, uy, entonces abusaban de mí cuando yo era chica, ¿no? así es. Por eso también es importante que aquellos que han pasado por esto, poder ver cómo Dios restaura, porque es increíble cómo Él lo hace. Y no solamente para quedarse con la restauración, porque te puedo asegurar que si vos pasaste por esto, ¿no? Y esto estuvo mal, porque Dios no quiere el abuso, no permite el abuso, reprende el abuso porque eso está mal, ¿sí? Eso está mal. Pero Dios también puede utilizar tu sanidad para sanidad de otros, ¿sí? Para que vos puedas contar ahí, como decía
Rosario en el chat, que ella sufrió abuso de su mamá, después de sus hermanos, pero encontró en Jesús un amigo, ¿no? Y cómo el poder ser sanado uno, eso puede traer también sanidad para tantas personas, y uno puede llegar a personas que este programa no puede llegar, que a veces la iglesia no llega, pero estando vos en esa casita, en ese lugar, siendo maestra, siendo profesora, en la profesión que tengas, poder hablar de este tema y decir, ¿sabes qué? A mí me pasó, pero no solamente me llené de odio y venganza, sino todo lo contrario. Pude estar en un proceso de sanidad, en un proceso de perdón de mi abusador, no porque justifico lo que hizo, sino porque al perdonar pude liberarme de esto y aparte pude sanar, y eso trae esperanza a muchos. Nancy, me gustaría terminar, sí, orando, que vos puedas orar desde este lado profético que decíamos como iglesia, traer a través de esta oración, sí, esta sanidad y este poder de Dios, porque la psicología tiene un límite, sí, lo médico tiene un límite, hay cosas que tienen un límite, pero lo espiritual, lo que Dios hace es que Él nos restaura físicamente, psíquicamente y espiritualmente, ¿no? Cuando nos dejamos ahí llenarnos de ese Dios que realmente quiere sanar y ayudarnos a escribir una nueva historia en nuestra vida. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, porque tenemos en vos un papá lleno de amor, lleno de perdón, que se preocupa por cada uno de sus hijos y que está con los brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para perdonarnos y para restaurar nuestras vidas. Te pedimos que tu amor, Señor, se transmita a través nuestro, que podamos ser canales de bendición, canales de transformación de las vidas de aquellos que han sido lastimados, que han sido abusados. Señor, sabemos que ese no es tu propósito para la niñez, sabemos que vos la pensaste con una vida llena de amor, de felicidad, Señor, pero el enemigo, Señor, se atraviesa de diferentes maneras, Señor. Ayúdanos a estar preparados, a conocer sobre el tema, a estar informados, a preparar a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que sepan que esto no se permite, que no es tu voluntad. Pero, Señor, que si alguno de los que están aquí, Señor, fueron abusados o maltratados o pasaron por situaciones traumáticas, Señor, que sepan que hay alguien que los quiere escuchar, que quiere caminar junto a ellos, Señor, para empezar un proceso de restauración, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, Señor. Tú estás allí esperándolos con brazos abiertos para caminar juntos este camino, Señor. Te damos gracias porque sabemos que en vos, Señor, podemos confiar y tenemos, Señor, la paz de que tu presencia, Señor, traerá, Señor, una sanidad integral en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Gracias, papá. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos terminando. Como bien decía Nancy, no están solos, familias, no están solos. Tenemos una iglesia, sí, y no por la del centro, la iglesia de Jesucristo a lo largo de esta Argentina está preparado para poder ayudarte, para poder escucharte, para poder acompañarte. Así que no te quedes sola con esto. Si algo está pasando en tu hogar o estás viendo en otros hogares conocidos, no te calles, ¿sí? Busca ayuda, pedí asesoramiento, pedí información y que alguien te acompañe para cómo poder afrontar esta situación. ¿Sí? Tenemos un equipo acá enorme de niñez, a cargo de Nancy y también de Sandra Granero, con un montón de consejeros que pueden ayudarte y acompañarte, no solamente en este caso a tu hijo o a hijito chiquito, niño o adolescente, sino también a vos como adulto, como familia. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene, va a ser nuestro último día de la escuela de familia. Y bueno, el año que viene nos encontraremos de nuevo, pero bueno, ahora seguí con la programación. Gracias, Nancy, excelente, y esto queda grabado, ¿sí? Chao, nos Listo. vemos. Chao, chao. Dios les bendiga.